Porque lo bueno une. El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Radio Caracas Radio. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Informe RCR están Génesis Rodríguez. Hoy también nos acompañan Mario Villarreal y Catherine Manzano. En los controles está César Arteaga y quien tendrá el placer de acompañarlos hoy, Marilia García. Recuerden que nos pueden sintonizar en nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y también a través de nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio. Y comenzamos este compacto informativo destacando que un contador de inmunización global de la Fundación Avina, la cual promueve el desarrollo sostenible de América Latina, arrojó que Venezuela, al ritmo de su protocolo de vacunación, todavía no ha inmunizado al 1% de los venezolanos. Venezuela se encuentra entre las naciones de la región que necesita más de 100 semanas para completar la vacunación. Asimismo, en dicho informe calcularon que los países mejor posicionados son Chile, Uruguay, República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Surinam, Colombia y Panamá. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Venezuela exhortó a las autoridades un plan de vacunación urgente para todos los venezolanos, debido a los crecientes casos de COVID-19. En este sentido, el Monseñor José Trinidad Fernández, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, destacó que la vacunación debe ser sin discriminación y con una jerarquía, comenzando por los médicos, quienes están en primera línea ante el virus. La población nuestra, que el país se convierte en un campo de experimento de productos inseguros. Creo que también esa es una de las cosas que tenemos que tener presente. La vacunación es importante porque se logra, como señalan los expertos en el campo científico, se logra la inmunidad de rebaño. Creo que es urgente las vacunas. Aquí esto no es una cuestión, digamos, simplemente en el que buscamos a unos sí y a otros no. A unos sí vacunamos y a otros les damos fuera. Es una cuestión también de sensatez y de guardar también dentro de todo lo que concierne a que la población sea vacunada, guardar todo, hacer todo aquello que permita que la gente tenga acceso a las vacunas. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro aseguró que esta semana se hará efectivo el pago del resto de la cuota para entrar en el mecanismo COVAX, la cual iniciativa de inmunización liderada por la Organización Mundial de la Salud. La información la dio a conocer Maduro a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: Venezuela ha pagado completo recursos conseguidos con sacrificio gracias a la labor profesional y técnica del Banco Central de Venezuela. Recordemos que el pasado 10 de abril el régimen ya había anunciado el pago de la primera parte de los casi $120 millones que se requerían para el sistema, destinado a vacunar al 20% de la población venezolana. Entre tanto, la médico-infectóloga Patricia Valenzuela afirmó que en el país no se cuentan con las suficientes pruebas PCR para diagnosticar el COVID-19 y así controlar la segunda ola de este virus. Valenzuela aseveró que tanto los hospitales públicos como las clínicas privadas se encuentran abarrotadas por la cantidad de pacientes contagiados. En las clínicas y en los hospitales no había Virocul. El Virocul es el hisopo o el aplicador especial que se usa para la toma del exudado nasofaríngeo, que viene incluso con su medio de transporte, que lo distribuye los distritos sanitarios en Caracas a todas las instituciones que estén atendiendo pacientes sospechosos de COVID-19. Y al no tener cómo tomar la muestra, pues obviamente el número de pruebas que se realizó diariamente también disminuyó. Siguen todavía las áreas de aislamiento, tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas, ocupadas en toda su capacidad.
Y sabemos también que hay un número de personas que están siendo atendidas en su domicilio porque no hay disponibilidad de cupos en hospitales y clínicas. Mientras, en el estado Carabobo, el gremio de enfermería denunció que de 40 a 50 profesionales se han contagiado por COVID-19 en lo que va del mes de abril. Al menos 8 enfermeras fallecieron con clínica sugestiva en lo que va de esta pandemia. Situaciones más problemáticas, más dantescas, en incidencias de mortalidad, pero también en contagio. Se han reportado por lo menos unos 40, 50 profesionales, otros han pasado un estadio moderados a graves, y son situaciones en que para poder sufrir su condición individual de conseguir recursos, de conseguir insumos, el tema de los medicamentos, para nosotros mismos no se hace posible. Hacerse una tomografía aquí en el estado, hacerse una rayos X, entonces recurre a un proceso de donación, de solicitud en las redes sociales, que también está altamente colapsado y cada vez se dificulta poder tener acceso a los servicios de salud aquí en Venezuela, y para nosotros los enfermeros es una calamidad completamente, bien sea porque eres jubilado, porque no recibes un incentivo económico para nada que pueda cubrir lo mínimo, pero también el activo, porque imagínense ustedes un personal activo que se levanta temprano para ir a trabajar y que no consiga el banco abierto, que no consiga el transporte. Entre tanto, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, alertó que alrededor de 1.500 personas mueren diariamente en los hospitales del país debido a la falta de insumos y personal sanitario que labora en dichos centros asistenciales. Hemos llegado a la conclusión que se mantiene entre 5 y 6 los pacientes muertos en los hospitales. Y saquen la cuenta, son más de 300 hospitales en Venezuela y son más de 7.000 ambulatorios, precisó Natera. Natera también explicó que los centros asistenciales del país no están en las condiciones mínimas para atender las necesidades de los venezolanos, quienes en muchos de los casos asisten a los hospitales de Venezuela con una condición realmente alarmante. Por otro lado, también tenemos que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas firmó este lunes un memorando de entendimiento para establecer presencia en Venezuela e iniciar una operación humanitaria. El programa proporcionará comidas escolares nutritivas a niños, particularmente en las escuelas de educación preescolar y especial. La nota, así lo refleja la nota de prensa de la institución. También invertirán en la rehabilitación de los comedores escolares y capacitará al personal escolar sobre las prácticas de seguridad alimentaria. Con este acuerdo, el programa avanzará con su plan de llegar progresivamente a 1.5 millones de niños y niñas en las escuelas de las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria. Así lo dijo el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. En otras noticias tenemos que la Sociedad Interamericana de Prensa calificó de grave atropello y expoliación la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la administración de Nicolás Maduro, que ordena al diario El Nacional pagar más de 13 millones de dólares al considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, como indemnización por daño moral. Nos sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional. El Poder Judicial está sometido al poder político y el gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida. Así lo resaltó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, el hondureño Jorge Canuati. Por su parte, el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, afirmó que esta sentencia es un exabrupto jurídico y que tiene como única finalidad expropiar el medio de comunicación y ser entregado al chavismo, como ha pasado con varias empresas en el país. Tiene como finalidad, la única finalidad es quitarnos las instalaciones, quitarnos la empresa, quitarnos el Nacional y entregársela a Diosdado Cabello para que él la maneje. Es así como es una acción absolutamente digamos primitiva, porque es una acción donde Diosdado Cabello ha estado prometiendo eso en sus programas, y entonces el Tribunal Supremo de Justicia, que debería llamarse el Tribunal de Diosdado Cabello, se presta para esa acción. Eso es lo que está pasando. Ahora, el meollo de la cuestión es esta demanda de difamación que introdujo Diosdado Cabello en el 2015, que fue una demanda penal por haber nosotros publicado junto a otros periódicos una información del periódico ABC de España, donde se decía que un fiscal federal del estado de Nueva York había abierto una investigación a Diosdado Cabello por narcotráfico.
Él dijo, eso es mentira y es una difamación, ustedes no tienen pruebas de eso. Y por supuesto, nosotros lo que habíamos hecho era tomar la información del diario ABC y del Wall Street Journal el día anterior. Bueno, en la práctica lo que sucedió 2 años después es que la DEA le hizo un indictment, una acusación formal a Diosdado Cabello, y de hecho puso una recompensa de $10 millones por la cabeza de Diosdado Cabello. Entre tanto, el ex embajador internacionalista y director de la página web analítica.com, Emilio Figueredo, aseveró que todos estos actos de la administración de Nicolás Maduro les traerán más obstáculos a nivel internacional. Figueredo insistió en declaraciones dadas hoy en RCR que no solo la presión internacional, sino también la presión interna es la que logrará el cambio político en el país. Hay un incremento de la presión, inclusive interna, que por lo menos se puso de acuerdo en el reclamo de las vacunas ya. Entonces, el contexto, si bien no es definitorio, sí crea ciertas situaciones. Por ejemplo, inclusive un gobernador del PSUV, el gobernador de Yaracuy, reviró y apoyó al alcalde que ellos habían rechazado, el régimen central, por haber marcado las paredes de los que están infectados de COVID. O sea que vemos una situación que es complicada, compleja, pero que por supuesto que el régimen responde con más represión o con acciones tan absurdas y tan controvertidas a cualquier nivel mundial como la sentencia del TCJ contra el Nacional. Y pasamos a la materia económica, y es que el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, Oscar Contreras, advirtió que quedan cerca de 350.000 toneladas de azúcar que no han podido ser cosechadas por la escasez de gasoil que se registra en el estado portuguesa. Contreras detalló que la llegada de las lluvias y la poca dotación de combustible están afectando a los agricultores, poniendo en riesgo la cosecha de 267 pequeños y medianos productores. Según la información suministrada durante el periodo 2020-2021, se ha logrado moler 1.900.000 toneladas de este rubro, pese a los retrasos en la recolección de la cosecha y la paralización que se ha generado en 3 de los 4 centrales operativos en Venezuela. En otras informaciones de materia económica también tenemos que el Banco Central de Venezuela reportó que el índice de precios al consumidor en marzo de 2021 se ubicó en 746.784.015.747,9, por lo cual la inflación del mes fue de 16,1%, la acumulada del año en 127,8% y la interanual en 3.012,2%. Los rubros que representaron mayor incremento en este mes fueron salud 21,7%, servicios de vivienda excepto teléfono 21,4%, vestido y calzado 21,2%, equipamiento del hogar 20,3%, transporte 19,8%, esparcimiento y cultura 18,6%, así como bienes y servicios diversos 16,7%. Es momento de hacer nuestro corte publicitario y al regreso seguimos con más de este compacto informativo. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa,
Una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Y en materia internacional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es nombrado primer secretario del Partido Comunista de Cuba y aseguró que seguirá consultando a Raúl Castro, al que sustituye al frente del partido, las decisiones estratégicas del futuro de la nación. El jefe de Estado recibió del Congreso del Partido Único el mandato de dirección del que con el ejército es el principal organismo del poder en Cuba. El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación. En otras noticias internacionales también tenemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como una crisis la situación de la migración entre México y Estados Unidos. Hasta el momento se maneja una cifra de 22,000 menores de edad que han ingresado a Estados Unidos. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían los detalles. Sigue adelante la crisis inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos, en particular las de los menores no acompañados. Tanto que también el presidente Joe Biden utilizó esta palabra para definir el reto, mientras mencionaba el techo máximo de refugiados anual admitidos en el país, de 15,000, que reflejaría el mismo número aprobado durante la presidencia Trump. Vamos a aumentar el número. El problema era que el SAR de los refugiados estaba trabajando en la crisis que llegó en la frontera con los menores. No podíamos hacer dos cosas a la vez y ahora vamos a aumentar los números. Con 22,000 menores ya ingresados, según las estadísticas, el gabinete de Biden hasta ahora no había definido la situación como una crisis y la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró este lunes que el presidente no cree que sea una crisis. Esto cuando más de 170,000 migrantes fueron detenidos por el Servicio de Aduanas y Fronteras en marzo, un récord en los últimos 15 años que animó a los republicanos en Washington, quienes criticaron duramente a la administración demócrata. En la búsqueda para bajar el tono intervino incluso el expresidente de Estados Unidos, George Bush Jr. Quiero decirle al Congreso, por favor, dejen de lado toda la retórica dura sobre la inmigración. Por favor, deje de lado el tratar de ganar puntos políticos a ambos lados. Espero poder ayudar a establecer un tono más respetuoso sobre el inmigrante, lo que puede conducir a una reforma del sistema. Reformas de inmigración que por ahora en el Capitolio parecen un objetivo aún lejos de ser logrado. Y en los deportes, tras una semana explosiva, el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. fue reconocido como el jugador de la semana en la Liga Nacional. En los últimos 7 juegos, Acuña batió 10 imparables, 3 jonrones y 13 anotadas. Además, revolucionó las grandes ligas con una veloz carrera de home a primera. Y pasando al fútbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este martes el firme rechazo de la organización a la creación de la Superliga y mostró su total apoyo al fútbol europeo y a la UEFA durante el Congreso Ordinario celebrado en Suiza. Infantino calificó como un éxito el modelo del fútbol europeo y se refirió a su obligación y a la de todos los presentes a protegerlo con responsabilidad, solidaridad y en el interés del fútbol nacional, europeo y global. Así llegamos al final de este compacto informativo. Los dejamos con la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.